En cuanto a la alineación del párrafo, se debe aplicar la alineación a la izquierda, le repito, en todo el proyecto. La alineación debe ser a la izquierda en todo el proyecto. El margen derecho debe quedar en formato irregular. No se debe usar la justificación en el texto, a menos que en el futuro, en otro proyecto de investigación, un profesor le indique lo contrario, pero la norma APA te indica que debe ser irregular, que debe estar alineado a la izquierda. La sangría, dentro de la norma APA, cuando hagamos uso de la sangría, será de 5 espacios. 5 espacios, eso es media pulgada, desde el margen izquierdo en cada inicio del párrafo. Y entonces se puede inclusive hacer 5 espacios con la tabulación, o simplemente se aplica la configuración del Word. Ahora bien, refirámonos al título. El título, que en algunos casos hay algunos compañeros que aún no me han presentado su nuevo título, y eso que han pasado cierta cantidad de días que yo les hice la observación, y hay compañeros que hasta ahora no me han entregado nuevamente su nuevo título. En ese sentido, el título debe componerse, por supuesto, ya yo se los he indicado, debe expresar de forma breve la idea principal de su contenido, del contenido de su investigación. El título se debe explicar por sí solo, no debe llamar a confusión. Les repito todo esto porque hasta el sol de hoy, mis estimados estudiantes, para el que lo tenga claro, les digo yo esto, para el que lo tenga claro, a lo mejor le puede parecer repetitivo, pero yo sé que en el curso somos en este momento 10, y de 10, más de la mitad tiene dudas, puesto que yo les he hecho observaciones y no me han presentado las correcciones hasta ahora, y eso que lo pedí el lunes. Pero yo no lo había pedido el lunes, yo lo pedí antes de irnos en el receso decembrino, no me lo presentaron. Entonces yo sé, por eso es que es menester para mí volver a repetir todos estos conocimientos, porque yo sé que hay dudas, y es necesario para mí, o es importante para mí, que esas dudas se aclaren, y se aclaren de manera cierta, no de manera confusa. Entonces, a lo mejor para la persona que sí lo tiene claro, le puede parecer como repetitivo, pero hay duda. A la mitad del curso tiene duda en cuanto a la realización de su trabajo de investigación. Por eso es que es necesario lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, ¿qué es lo recomendado para el título? Se lo he dicho. Lo recomendado para el título es no excederse de más de 12 palabras. Y cada palabra debe escribirse en mayúscula, importante. Cada palabra en el título debe escribirse en mayúscula. Y el título preferentemente no debe exceder de 12 palabras. No quiere decir con esto que sea limitante, pero se trata es de que el título no comprenda un texto amplio, sino que represente la idea general del proyecto de investigación, pero que no sea tan extenso y tienda a divagar en cuanto a su contenido. Y repito, cada palabra debe escribirse en mayúscula a doble espacio del nuevo párrafo. Entonces, la portada lleva, por supuesto, el título del trabajo, el nombre del autor, en este caso son ustedes el que lo está realizando, el curso, la fecha, en donde estudian, por supuesto, lleva por supuesto la facultad, el nombre del profesor,
la fecha y el día de su entrega, sencillo. Y por supuesto, debe centrarse en el texto de la hoja. Perfectamente, repito entonces, solo el título debe llevar el proyecto, el título del proyecto, un mínimo de 15 palabras. Por supuesto, debe ser el título colocado en negritas y cada palabra debe ser escrita en mayúscula, negrita y mayúscula. Recuerden, el título debe expresar la idea principal, debe llevar la portada, el autor, el colegio donde estudia, la facultad donde estudia, el nombre del profesor, la ubicación y lugar de la publicación y por supuesto la fecha. Hasta ahí creo que estamos claros en cuanto a la portada. Insisto, cualquier duda, el material se los voy a montar en el portal para que consulten nuevamente todo lo que estamos viendo y vayan tomando nota si alguien tiene alguna duda o no escuchó perfectamente. Pero el material de apoyo también va a estar anexado al portal y perfectamente pueden cotejar mis palabras con el material que está en la información que estamos dando. Después de mi portada, ¿qué lleva? ¿Qué lleva? El índice. Debo colocar el índice. En muchas ocasiones la norma APA no es restrictiva en ese aspecto. No es restrictiva para nada en ese aspecto la norma APA. El índice puede perfectamente colocarse al final del trabajo o al principio. Para nosotros, para mi concepto y mi exigencia como el profesor, vamos a colocar el índice al principio. ¿Después de qué? Después de mi portada. Después de mi portada viene el índice. Perfectamente. Seguimos. Luego de mi portada, luego de mi índice, vamos a colocar ¿qué viene? El resumen. Aquí vamos a hacer un pequeño alto. A ustedes yo no les he pedido resumen hasta ahora. ¿Por qué? Pero saben que en su libreta de notas, si alguien está anotando, después que escuchen nuevamente el material, después del índice viene el resumen. ¿Por qué yo no se los he exigido hasta ahora? Porque se supone que ustedes no han culminado su trabajo de investigación. Y entonces, si no han terminado su trabajo de investigación, si algunos tienen una idea somera de lo que van a hacer y están preparando su material, están en la parte metodológica y están buscando la información en todo el contexto general para desarrollar su trabajo, yo no les puedo pedir en este momento que me presenten el resumen. Pero después del índice debe llevar el trabajo un resumen. ¿Y cómo se hace un resumen? ¿Qué lleva el resumen? Un resumen debe ser un texto breve y claro. ¿Sobre qué? Por supuesto, obviamente, sobre todo el contenido que estamos viendo de nuestro trabajo de investigación, lógicamente. Ahora bien, dentro del resumen debemos tener en cuenta que se hace para presentar una síntesis breve y generalizada de todo el contenido del artículo o el trabajo de investigación que estamos haciendo. Un buen resumen, ¿qué debe contener? Un buen resumen debe ser preciso, no debe ser evaluativo. Óigase bien, un buen resumen debe ser preciso, no debe ser evaluativo. Un buen resumen debe ser coherente, debe ser legible. Un buen resumen debe ser conciso. Esas más o menos son las características principales
para escribir un buen resumen, un lenguaje coherente, preciso y conciso. El resumen es muy importante, tomen nota, presten atención. El resumen debe ser escrito en voz activa. ¿Qué significa en voz activa? Les pongo un ejemplo. Matías compró la pelota. Y no debe ser con una voz pasiva. La pelota fue comprada por Matías. Es decir, debe ser en voz activa. El resumen debe ser corto, pero descriptivo. Debe asegurarse de incluir las ideas y el propósito de su proyecto al comienzo. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Incluir hallazgo, resultado. Esa es la manera en donde los lectores deciden leer un proyecto. Si el resumen logra atraerlo. El resumen es la sustancia englobada de qué materia va a tratar mi investigación. Entonces, un resumen debe tener un mínimo, tomen nota, un resumen debe tener un mínimo de 150 palabras. 150 palabras y máximo 350 palabras. Entonces, se debe escribir el resumen en un solo párrafo, sin sangría. La primera línea debe estar sin sangrado, sin sangría. Se puede agregar una lista con ideas principales. También dentro del resumen puedo agregar palabras clave, escritas por supuesto en su resumen. Eso es decisión propia. Yo no les voy a solicitar palabras clave. Ustedes son libres, si quieren, dentro de su resumen, colocarles palabras clave. Pero yo no les requiero que ustedes le coloquen a ese resumen palabras claves. ¿Por qué? ¿Por qué yo no requiero que ustedes le coloquen a este resumen palabra clave? Un segundito para darle acceso a una compañera, creo que es Winifred. ¿Por qué yo no? Bienvenida Winifred, buenas tardes. ¿Por qué yo no requiero que coloquen palabra clave? Puesto que este es un trabajo de investigación que va a ser interno entre nosotros y no lo vamos a publicar. Pero si fuese el caso de que fuese un trabajo de tesis que pudiera ser publicado, es necesario entonces, ahí sí les exigiría que le colocaran palabras clave. Esa es la razón que en este caso no les pido en el resumen que coloquen palabra clave. Por eso, porque este es un trabajo de consumo interno solamente para nosotros. Entonces, pero sí es necesario para mí que ustedes entiendan y se me vayan del curso entendiendo qué significa una palabra clave. Lo que llaman keyword o keyword, perdónenme el mal inglés, lo que llaman keyword. Entonces la palabra clave son términos claves, como su nombre lo indica, que reflejan el contenido del artículo. ¿Y sirven para qué? Sirven para determinar la temática de los documentos, facilitando por supuesto así su localización de manera más eficaz. Entonces, para escoger la palabra clave o tus palabras claves, debes ponerte en el lugar del lector. Ponerte en el lugar del lector. Repito nuevamente, no es necesario en nuestro trabajo que ustedes coloquen palabra clave, pero sí es necesario que para mí, que ustedes entiendan perfectamente qué es una palabra clave y por qué va en el resumen. Eso sí es importante para mí. Para mí no es necesario que coloquen palabra clave dentro de su resumen. Entonces, para escoger la palabra clave, debes ponerte siempre en el lugar del lector, el lector que desea encontrar tu trabajo. Entonces debes ponerle palabra clave
para que la persona pueda ubicar perfectamente tu trabajo de investigación. Tienes que pensar cuáles son los términos de busca que introducirías en el buscador. Entonces, por esta razón, debes evitar las palabras claves nuevas o inventadas que los usuarios desconozcan. Debe ser sencillo. ¿Cómo seleccionar las palabras claves adecuadas para tu trabajo de investigación? Sencillo. Tienes que identificar, por supuesto, los conceptos directamente relacionados con tu tema de investigación, tus variantes. Identifica todos esos conceptos, los relacionas con el campo en el que se sitúa tu investigación y incluye frases compuestas si es necesario. Pero tiene que ver con tu investigación. Sencillo. Si yo estoy hablando de los índices de criminalidad, entonces una de mis palabras claves serían delitos violentos, por ponerse un ejemplo, delitos violentos en Caracas, por ponerle un ejemplo. Repito, eso es lo que es palabras claves dentro del resumen en un trabajo de investigación. No es necesario, no es menester para mí que la coloquen, pero si ustedes quieren darle un mayor cuerpo a su trabajo, coloquen también palabras clave. Dicho esto, pasamos a otra parte del trabajo, que va a ser, por supuesto, aquí dentro del material de apoyo, les dejo todas las características necesarias para realizar un buen resumen, por supuesto. Entonces, ya llevamos hasta este momento, mis estimados estudiantes, llevamos por orden. Hablamos de la normativa APA, de cuál es la estructura que debe llevar de acuerdo a la norma APA nuestro trabajo. De eso lo hablamos. Si no se entendió bien, si hablé muy rápido o se entrecortó, el material de apoyo lo tienen ahí. Tienen el audio. Tienen posteriormente el video. Los parámetros de acuerdo a la normativa APA. Ya ahí los tienen claros. Segundo, vamos por paso, poco a poco. ¿Cómo vamos a presentar el trabajo entonces? Hablamos en principio de nuestra portada. Posteriormente, hablamos cómo diseñamos nuestra portada, cómo tiene que ser presentada nuestra portada. Hablamos entonces qué viene después de la portada. Viene nuestro índice. Posteriormente, después de nuestro índice, hablamos del resumen, que es lo que viene por orden mi trabajo. Ahora, ¿qué viene ahora? Lógicamente, viene la introducción. Por orden, viene nuestra introducción, de manera tal de que se presenta el trabajo, se explica por qué elegiste el tema, digo yo dentro de la introducción, se presenta, se explica por qué elegiste este tema, se explica qué quieres investigar o cuál es tu objetivo al hacer este trabajo, y aquí puedes, por supuesto, formular preguntas con respecto al tema. Entonces, es necesario leerse verdaderamente la técnica sencilla, pero hay que leérsela para elaborar una correcta introducción. Entonces, la introducción presenta ¿qué cosa? La introducción presenta el problema específico de estudio y va a describir la estrategia de la investigación. Esta página debe centrarse en qué. Esta parte de nuestra investigación debe centrarse en qué. Debe centrarse en dar la explicación a la importancia del problema, describir trabajos previos y objetivos. Podemos exponer hasta inclusive las hipótesis y su correspondencia con el diseño de la investigación, su correspondencia. Al escribir entonces una introducción, debemos ser, por supuesto, siempre claros. Y podemos responder inclusive dentro de la introducción a las preguntas. ¿Cuáles son los objetivos principales y los objetivos secundarios de mi proyecto? Eso puedo incluirlo de manera literaria dentro de mi introducción. ¿Cuál es el principal problema y cómo puedo dar una posible solución? ¿En qué se diferencia este proyecto con relación a otros que ya se han escrito? En caso de que existieran.
Y generalmente cualquier investigación que ustedes realicen, por supuesto, van a encontrar dentro del marco de la red del Internet muchísimas investigaciones similares a las de ustedes. Entonces, dentro de mi introducción, repito, yo puedo explayar, voy arriba nuevamente, cuál es el principal problema que me estoy planteando y cómo puedo darle una posible solución, cómo se diferencia este proyecto con relación a otros ya escritos, cuál es el diseño de investigación y las hipótesis del problema. Entonces debemos recordar que la introducción se inicia en una página nueva, por supuesto, y se identifica con la cornisa y con el número de página número 3 dentro de nuestro trabajo de investigación. Después de nuestra introducción, vamos a irnos entonces a lo que es el desarrollo general del trabajo, que es toda la información recopilada y ordenada y que podemos utilizar en mapas conceptuales, apoyándonos en fotos, en dibujos y en recortes. Aquí entonces es donde ya entramos dentro del marco metodológico, bastante hablado en clases anteriores, explicado, diseñado en todo nuestro recorrido anterior, nuestro marco metodológico. Entramos entonces a esta parte. Déjeme cambiar la lámina. Hago pausa, es por eso, porque cuando le trabajo con las láminas, tengo indudablemente que cambiar la lámina. Y aquí sí me distraigo un poco. Seguimos entonces. Al llegar nosotros a nuestro marco metodológico, ampliamente explicado, no vamos a repasar esta parte aquí porque esto ya lo hemos explayado en infinidad de oportunidades en las clases anteriores. Lo que quiero es que se tome nota que viene después de que nosotros hicimos ya nuestra introducción. ¿Qué viene en nuestro trabajo? Viene el planteamiento del problema. El planteamiento del problema. Y no sé si dentro de la lámina exactamente aquí está. Viene el planteamiento del problema. Por orden. Portada. Índice. Resumen. Introducción. Llegamos al planteamiento del problema. ¿Y qué hemos dicho en todas estas oportunidades de qué se iba a tratar el planteamiento del problema? El planteamiento de un problema va a consistir simplemente en qué cosa, en la descripción del objeto del estudio. Eso ya lo hemos visto en clases anteriores, desde lo general hasta lo particular. Aquí es donde nosotros vamos a expresar y vamos a definir la idea central de la investigación y toda su metodología. No se trata solo de describirlo. Ojo, no se trata solo de describirlo. Se trata de ubicarlo en un contexto que permita al lector comprender su origen y estructurar qué, cómo y para qué se realiza ese estudio. Entonces, en el planteamiento del problema, como ya se los he dicho en clases anteriores, se va a esbozar básicamente la razón por la cual uno investiga determinado tema y no otro.